hoja 58, carilla B, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba, en la cuarta palabra, Tanu Rabbanan. En la Mishnah, bien dijimos entonces cuál era el proceso normal en el que se hacía el Korban Tamid y el Korban Pesach. Hablamos que normalmente durante todo el año el Korban Tamid se lo traía a la 8:30 desde el amanecer, se lo terminaba de quemar a la 9:30 y en Erev Pesach, en víspera de Pesach, en 14 de Nisan, anticipábamos y adelantábamos 1 hora la ofrenda de la tarde, la ofrenda vespertina, el Korban Tamid de la tarde, para dar lugar a poder hacer los Korbanot, todas las ofrendas de Pesach, con el tiempo suficiente. Quiere decir que previamente se traía el Tamid Shel Ben Arbaim, la ofrenda vespertina, y posterior a ella se traía el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. También estudiamos lo último en el shiur anterior, en la clase anterior, que había una prohibición de traer cualquier ofrenda posterior a la ofrenda vespertina. Y es este ahora el punto en que nuestra Gemara va a poner a analizar. Tanu Rabbanan, Tamid Kodem la Pesach. El orden que se hacía normalmente, dice aquí esta Beraitá, esta fuente externa, nos dice, el Tamid Kodem le Pesach. La ofrenda que se hacía diariamente se hacía anterior a la ofrenda del Pesach. Pesach Kodem la Ktoret. Y esta ofrenda de Pesach era incluso también anterior a la quema del Ketoret, del incienso que se traía diariamente, también a la mañana y también a la tarde. Aquí obviamente estamos hablando del incienso de la tarde y nos dice que el lugar, el orden en el que se debe hacer es posterior a la ofrenda de Pesach. Y Ketoret Kodemet la Nerot. Y la quema del incienso es anterior al encendido de las Nerot, de las luces y las velas de la Menorá que estaba en el Bet HaMikdash. Ahora bien, dice la Baraitá, ¿a qué se debe este orden? ¿Por qué nosotros seguimos esta secuencia? De hecho, dijimos que tenemos una prohibición de traer cualquier ofrenda posterior a la ofrenda diaria de la tarde. Nos dice la Baraitá, Yehuhar davar sheneemar bo ba'erev uben ha'arbaim ledavar shelo neemar bo ba'erev era ben ha'arbaim bilbad. La respuesta es la siguiente. Con respecto a la ofrenda vespertina, nosotros tenemos escrito esta Kevsa Shenita Ase Ben Ha'arbaim. El segundo cordero que se trae diariamente lo deben hacer en la tarde. Utiliza la expresión Ben Ha'arbaim. Es la única expresión que figura con respecto a la ofrenda vespertina. En cambio, con respecto a la ofrenda de Pesach, nosotros encontramos que la Torah, además de haber utilizado la expresión de Ben Ha'arbaim, como está escrito en el Pasuk, que lo van a ofrendar toda la comunidad de Israel, Ben Ha'arbaim, utilizando la misma expresión, tenemos otro Pasuk que nos dice la Torah, Ba'arev, ¿sí? En verdad la palabra exacta como figura en la Torah es Ba'arev, en la tarde, es decir, tenemos dos expresiones distintas, Ben Ha'arbaim y Ba'arev. La Gemara entiende que por esta diferencia, este cambio en la expresión distinta a los otros, viene a insinuarnos que tiene que haber una tarde más tarde que la anterior. Es decir, debe ser postergado a el Tamid Shel Ben Arbaim. Sobre la ofrenda diaria, una única expresión de tarde. Con respecto a la ofrenda de Pesach, dos expresiones distintas para indicarnos que debe ser más tardío. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos la regla general que no se trae ninguna ofrenda posterior al vespertino, aquí el Pasuk nos está revelando que la ofrenda de Pesach es sí posterior. Ahora bien, dice la Gemara, tengo entendido entonces ahora el orden por qué primero la ofrenda diaria y luego la de Pesach. Pero de acuerdo al motivo que tú me estás planteando, y aquí, si es así, que Torah de Nerot, Namen Nikdemu le Pesach. Con ese criterio, también, cuando nosotros deberíamos quemar el incienso y encender la menorá del Bet HaMikdash, debería ser esos antes
se deberían hacer estas acciones antes de la ofrenda de Pesaj, exactamente por el mismo motivo. Y ahí también nosotros tenemos escrito el pasuk dice claramente en el momento que enciende a Aarón, ¿sí? Haciendo referencia al Cohen, las luces de la menorá, va a quemar también el incienso Ben Ha'arbaim. Utilizó la expresión Ben Ha'arbaim, igual que en la ofrenda vespertina. Entonces, utilicemos el mismo método. Ahí dice solamente Ben Ha'arbaim, y aquí en la ofrenda de Pesaj, además de esa misma expresión, también dice Ba'arev. Entonces tiene que ser más tarde la ofrenda de Pesaj también, que la quema del incienso y el encendido de la menorá. Entonces, ¿por qué no fue dicho en ese orden? Shane Atam, contesta la Gemara, allí es distinto. De mi Edra Hamaná Oto. Ahí la Torah excluyó cualquier otro tipo de servicio que se haga posterior al de ellos. Detaña, como está escrito en la siguiente fuente externa. Me'erev ad boker. El pasuk dice que van a encender la menorá Me'erev ad boker, de la noche, del atardecer hasta la mañana. Ten la mitata shetedoleket me'erev ad boker. Primera de la ya, primer aprendizaje que tomaron de estas palabras es que debe estar encendida desde la tarde hasta la mañana. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que debemos colocar una cantidad de aceite suficiente como para que dure encendida durante toda la noche. Nuestros hajamim al margen hicieron el cálculo y llegaron a la conclusión que Hatzi log, la mitad de un log, aproximadamente unos 170 centímetros cúbicos, es suficiente, ¿sí?, de aceite de oliva, es suficiente para que dure encendido toda la noche, incluso incluso en las noches más largas de pleno invierno, donde son obviamente más extensas las noches, también con esa cantidad de aceite sería suficiente. Y eso es lo que el pasuk en primera instancia nos estaría diciendo, la cantidad de aceite que debemos colocar que dure desde la tarde hasta la mañana. Davar ajer, otra interpretación, otro aprendizaje que podemos tomar de estas palabras, no hay ningún otro servicio que se permita hacer, comenzar a hacer, ¿sí?, para ser más exacto, ningún otro servicio se comienza y se puede empezar a hacer posterior a el encendido de la menorá. Desde la tarde hasta la mañana siguiente no se comienza ningún otro servicio. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo es que has aprendido esto del pasuk? Amar Kerá, Yarojoto Aharon Banab, Me'erev ad boker. El pasuk dijo que van a organizar y encender a Aarón y sus hijos la menorá Me'erev ad boker, desde la tarde hasta la mañana. ¿Para qué el pasuk aclaró Yaroj Oto? Lo va a ordenar y encender a él. Va a encender desde la noche hasta la mañana. ¿Por qué la aclaración a él? El detalle este de a él, haciendo referencia al candelabro, a la menorá. Oto me'erev ad boker, venda balajer me'erev ad boker. A él, solamente él es al que yo estoy habilitando que te ocupes para hacerlo desde la tarde hasta la mañana. No hay ningún otro servicio que tú puedas comenzar a ocuparte de él en ese momento. Por lo tanto, si nosotros encenderíamos la menorá, el candelabro, y posterior a él traeríamos la ofrenda de Pesaj, entonces estaríamos comenzando un nuevo servicio, que es la ofrenda de Pesaj posterior. Y aquí la Torah dijo, a él, lo único que se van a ocupar desde la tarde hasta la mañana de comenzar a hacer es solamente la menorá. Veitkash, Ketoret, Lamnerot. Y tenemos ahí el pasuk, que igualó y equiparó el encendido de la menorá con la quema del incienso, para enseñarnos que tienen en este aspecto la misma característica. No se puede hacer ninguna cosa posterior al encendido, al quemado del incienso. Por lo tanto, como expresamente el pasuk lo dice sobre la menorá, el orden que quedaría es primero la quema del incienso,
y posterior a él el encendido de la menorá. Evidentemente es imposible hacer las dos cosas en el mismo momento, las dos cosas en un mismo instante. Por lo tanto, una debe estar anterior a la otra. Y como el pasuk que habla claramente es sobre el encendido de la menorá, esa va a ser la última que se haga para que se cumpla literalmente lo que está escrito ahí, que desde la tarde hasta la mañana es el encendido de la menorá, lo único que se puede empezar a hacer. Por lo tanto, queda entonces perfectamente ordenado lo que nos enseñó esta beraitá. Primero, la ofrenda vespertina, porque está escrito solamente una expresión de tarde, ben arbaim. Luego, la ofrenda de Pesaj, que ahí figuran las dos expresiones de tarde, para indicarnos que debe ser aún más tarde que la ofrenda de diaria vespertina. Posterior, el ketoret, el incienso, ya que sobre él está escrito: no se puede hacer ningún otro trabajo desde la tarde hasta la mañana, no se puede comenzar ningún otro trabajo aparte de él. Y entonces debe estar después de la ofrenda vespertina y de Pesaj, para que ellas no se hagan posterior a él. Y en última instancia, encendemos la menorá, que sobre ella está escrito en el pasuk explícitamente que debe ser la última, que no se puede hacer ninguna posterior a ella. Entonces deja al ketoret, al incienso, relegado un poquitito antes a él. Hasta aquí es la opinión de esta primer beraitá, de esta primera fuente. Betania Kikushal, sin embargo, tenemos estudiado otra fuente que dice exactamente como nosotros habíamos planteado y habíamos cuestionado. Tamid Kodem la Ketoret. La ofrenda vespertina se la hace anterior a la quema del incienso. Es decir, ofrenda vespertina, en este aspecto comenzamos igual que la fuente anterior. Primero la ofrenda vespertina, luego la quema del incienso, Ketoret Kodem Medanerot, posterior el encendido de la menorá, Venerot Kodmot de Pesaj, y el encendido de las nerot, de la menorá, es anterior a la ofrenda del Pesaj. Entonces, el ketoret, el incienso y el encendido de la menorá van en el mismo orden. Primero el incienso y luego la menorá. Pero lo que hicimos fue colocar al Pesaj en el último lugar. Esa es la única diferencia. Tomamos al Pesaj, que en la anterior estaba en el segundo lugar, y lo colocamos en el cuarto lugar. ¿Y por qué? Dice ahí claramente: el motivo es uno solo para todos. Debemos nosotros postergar el Pesaj, que sobre él figuran las dos expresiones de tarde, a todos los anteriores, que en ellos figura una única expresión de tarde. Por lo tanto, el último de todos que se hace el 14 de Nisan va a ser la ofrenda de Pesaj, posterior a la vespertina, a la quema del incienso y al encendido de la menorá. Sobre eso entonces nosotros cuestionamos: ¿cómo es posible hacer la ofrenda de Pesaj posterior al encendido de la menorá? Si el pasuk dijo a él, van a encender a él, al candelabro, como dijimos anteriormente, de tarde a la noche, y ninguna otra cosa se puede comenzar a hacer posterior. ¿Cómo hacemos ahora compatible con esa advertencia que aprendimos del pasuk? Se llamará Taná, esta fuente, la beraitá, sostiene que es correcta esa de ese aprendizaje, y ninguna otra cosa se va a poder hacer, comenzar a hacer posterior al encendido de la menorá. ¿Pero dónde? En el mismo recinto donde se enciende la menorá. La menorá se encendía bifnim, se encendía adentro, en el hejal, la parte techada que había dentro del Bet HaMikdash, no en el patio externo, en la azara. Ahí se hacían las ofrendas de Pesaj. Por lo tanto, no hay relación entre la advertencia que figura en el encendido de la menorá, que es la advertencia solamente para lo que se haga ahí adentro del hejal, a lo que se hace afuera, que es donde se hacía la ofrenda de Pesaj. ¿Y a qué se estaría refiriendo? ¿Qué estaría eximiendo o descartando que no se lo pueda hacer posterior al encendido de la menorá? Ketoret, la quema del incienso, que también se hacía ahí adentro.
Saca la tajamina. De hecho, nosotros podíamos haber pensado, nosotros hubiésemos pensado acerca que el pasuk dice, cuando encienda a Aarón las nerot, las luminarias, en el atardecer, ahí va a encender el incienso. ¿De dónde se entiende? Ima nadlik nerot beresha be'adan aktir ketore. Hubiésemos dicho que nos está diciendo, encendemos la menorá y luego quemamos el ketoret, el incienso. Mientras jamará oto. A eso vino la aclaración y dijo, no, de la tarde hasta la noche, solamente eso es lo que se puede empezar a hacer. Solamente el encendido de la menorá es lo que se puede hacer ahí en el Ejal, adentro, ¿sí?, del Ejal del Bet HaMikdash. Y no la quema del incienso. Esa debe ser anterior. En la Malí. Entonces, lo que el pasuk aclaró y dijo, cuando enciendan la menorá, van a quemar el incienso. ¿Cómo lo vamos a explicar si nosotros estamos diciendo que es anterior al encendido de la menorá? Lo que está diciendo Boreolam es lo siguiente. En el momento que tú enciendes la menorá, debe estar ya quemándose el ketoret. Es decir, que la interpretación de pasuk dice, cuando encienda Aarón y sus hijos la menorá a la tarde, lo van a quemar, lo van a tener ya quemado, ya tiene que estar encendido. Así es como se debe leer entonces este pasuk. Por lo tanto, tenemos aquí en esta segunda fuente, en esta segunda baraitá, que nos dice claramente que el orden es otro al que estudiamos, y efectivamente el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, va a quedar en último lugar por completo, ya que sobre él están las dos expresiones de tarde. Tanu Rabbanan. Continúa la Gemara y nos dice ahora en Lejadabar Shekodem también dice el Shahar en la Ketoret Bilbad. Ya que estamos hablando del orden, la Gemara continúa con eso y nos dice, no hay absolutamente ninguna cosa que se pueda ofrendar en la mañana anterior al Tamid Shel Shahar, a la ofrenda diaria matutina, en la Ketoret Bilbad. Solo lo único que encontramos es el Ketoret, el incienso. El pasuk nos dijo claramente, en la mañana, cuando limpian y preparan la menorá, ahí van a quemar el incienso. Utilizó dos veces la expresión Babboker, que sería en la mañana de la mañana, en la parte temprana de la mañana. Entonces, nosotros anticipamos el incienso que sobre él dice la mañana de la mañana. Va a encender a Aarón, como dijimos, el incienso en la mañana de la mañana. A la ofrenda diaria matutina, que sobre ella figura solamente una mañana. El corderito lo van a hacer en la mañana. Por lo tanto, claramente la Torá anticipa, nos dice que es anterior el horario de la quema del incienso a la ofrenda matutina. De la misma manera, no hay ninguna ofrenda que se traiga posterior a la ofrenda vespertina diaria en la Ketoret Venerot, sino la quema del incienso, el encendido de la menorá, que evidentemente esta baraitá va como la primera que comenzamos a estudiar hoy, que el orden era la ofrenda matutina, la ofrenda vespertina, luego la ofrenda de Pesaj, el incienso y el encendido de la menorá. Esta baraitá, esta fuente, continúa con esa misma línea de pensamiento. Y por eso nos dice que sí existe que posterior a la ofrenda de Pesaj, a la ofrenda, vespertina, traigamos nosotros estos artículos. De hecho, si es puntualmente por la ofrenda vespertina, todos coinciden. También la segunda fuente coincide que el encendido de la menorá y la quema del incienso, o
ordenadamente sería incienso y posterior, el encendido de la menorá, todos están de acuerdo que es posterior a la ofrenda vespertina. En ese aspecto no hay ninguna discusión. La discusión va solamente en relación a la ofrenda de Pesaj, pero que siempre se quema el incienso y se enciende la menorá de la tarde posterior a la ofrenda vespertina, eso es indiscutido y en ese aspecto todos están de acuerdo. Por lo tanto, sí podemos decir que esta última beraitá que estamos viendo va con todas las opiniones, que eso sí se habilitó a ser posterior a la ofrenda vespertina. Pesaj, también encontramos que la ofrenda de Pesaj se puede quemar, ofrendar posterior a la vespertina. Me ajustar que Purim vea Pesaj, que aquí también, aquella persona que estaba impura, que en el 14 de Nisan, que necesita purificarse, también le vamos a habilitar. Y vamos a explicar este detalle. Hay 4 tipos de personas impuras, o 4 tipos de impurezas, que en su proceso de purificación necesitan ellos traer una ofrenda para terminar su purificación. Es decir, que no es suficiente con la inmersión en la mikve, en las aguas de lluvia, no es suficiente con ellos, se necesita aparte una cuenta de días específica, cada uno tiene sus detalles, y al final de todo ese proceso necesitan también traer una ofrenda. Esos serían el Zab, la Zabá, y Oledet y Metzorá. Tenemos el hombre que tuvo una secreción de líquido prostático, o una mujer que tuvo pérdidas de sangre, no en el periodo de menstruación de ella. Eso serían el Zab y la Zabá, quien emana, ¿sí? Que tiene emanaciones en su cuerpo. Del hombre emana líquido prostático, de la mujer emana sangre no de menstruación. Ambos se impurifican y tienen que hacer todo un proceso extenso para purificarse, dados todos los detalles obviamente en cada situación. Tercer lugar tenemos a la Yolet, la parturienta, y por último tenemos el Metzorá, aquel hombre al cual le aparecieron ronchas y manchas blancas en la piel, con todos sus detalles, que en su proceso de purificación deben traer una ofrenda. Ahora bien, en su proceso ellos ya se purificaron. Yo voy a tomar específicamente con detalles el del Metzorá, el que tenía las manchas en la piel, ya que va a ser utilizado en la Gemara ahora inmediatamente. Entonces voy a aclarar varios de sus detalles. Cuando el Metzorá, cuando este hombre se curaba, es decir, desaparecían de su cuerpo estas manchas, estaba corroborado por el Cohen, que debía de alguna manera corroborar, valga la redundancia, que no está más en condición de impureza por sus manchas. Se iniciaba un proceso, ¿sí?, extenso. Se debía rapar todo el cabello de su cuerpo, se salpicaba con un pichoncito que se lo sumergía en agua con otros productos más, sangre, etc. Pasaban otros 7 días más, nuevamente se lo volvía a rapar todo el cabello, volvía nuevamente a sumergirse en la mikve, en las aguas purificadoras, y al 8º día, después de que empezó todo ese proceso, él debía traer 3 ofrendas: Hatat, Olá y Asham. Una ofrenda que se llamaría ofrenda de expiación por pecado, otra ofrenda que sería de Olá, una ofrenda íntegra, y también traía la ofrenda de Asham, de culpa, si la podemos traer, que esa era la más importante en el proceso de purificación, ya que de la sangre de ese corderito debía colocarse en la oreja, en la yema del pulgar derecho de su mano y también en la yema del pulgar derecho de su pie. Eso era parte del proceso para purificarlo. Ahora bien, si este hombre llegó al 8º día en su proceso de purificación, coincidió justo con el 14 de Nisan, con la víspera de Pesaj. Obviamente que había muchísimo movimiento dentro del Bet HaMikdash con todas las ofrendas de Pesaj que había que traer. Pero este hombre necesita sí o sí terminar hoy su proceso de purificación. ¿Por qué? No puede consumir de ningún corbán, ninguna ofrenda, hasta que no esté puro por completo. Por más que ya está prácticamente con todo su proceso hecho y muchas cosas ya se le habilitaron a medida que fue avanzando en su proceso, la coma
¿sí? El consumo de las ofrendas está completamente prohibido. Hasta que no traiga él su propia ofrenda de purificación, no puede consumir. Ahora bien, él tiene como todo Yehudí la obligación de consumir del Corbán Pesaj, pero no puede. Y hoy a la noche del 15, cuando comience el Yom Tov, cuando comience la festividad, está obligado a consumir. Mientras esté impuro no puede. Entonces debe sí o sí hoy traer esa ofrenda. Si ya hicieron la ofrenda vespertina, si bien normalmente posterior a esto nosotros no habilitamos a que se haga ninguna ofrenda, a este hombre, para que no pierda el cumplimiento de la mitzvah, para que no pierda el cumplimiento del precepto del Corbán Pesaj y pueda hoy a la noche consumirlo y participar con todos en la obligación de la Torá, nosotros le habilitamos y le permitimos transgredir esta regla y que traigan la ofrenda de su purificación posterior a la ofrenda vespertina. Esta sería la cuarta excepción que está diciendo aquí la Beraitá. Umejusar Kipurim be'erev Pesaj, aquel que le faltaba su limpieza, su corbán, su ofrenda de limpieza, en la víspera de Pesaj, Shetobel Shenit, que a él le vamos a indicar que tenga que, una vez que trae su ofrenda de purificación, volver a sumergirse, Beogel et Pishol Aerev, y autorizarlo a comer del Corbán de Pesaj a la noche siguiente. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroká Omer, Ab Mechusar Kipurim. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yochanan ben Beroká, dijo, Ab Mechusar Kipurim Beshiar Yemot HaShanah. No es solamente el 14 de Nisan. Este mismo hombre le vamos a habilitar durante todo el año igualmente. Si habían traído ya, por ejemplo, una ofrenda de él envió su ofrenda, él no necesita entrar al Bet HaMikdash para mandar sus sacrificios, sus ofrendas. Se la puede enviar con otros. Vamos a suponer que él envió una ofrenda, vamos a agarrar una situación en la que es aceptada por todas las explicaciones. El día anterior a este octavo día suyo, en cualquier momento del año, no estamos ahora en vísperas de Pesaj, en cualquier momento del año, el día anterior a su octavo día, envió una ofrenda de Shelamim, de armonía. Esta ofrenda tiene tiempo de consumo 2 días y 1 noche. El mismo día que se la trajo, la noche inmediata y el día siguiente durante el día. Ahora bien, ese día que la mandó estaba en su 7º día, no hizo los cálculos como corresponde. Está prohibido que consuma. Al día siguiente, 8º día, es el último día que tiene para poder comer de esta ofrenda. Y consumir las ofrendas es una obligación de la Torá y un precepto. Si este hombre ahora en el 8º día no trae su ofrenda de purificación, va a estar en falta por no haber consumido de su ofrenda que trajo el día anterior. Entonces, dice acá Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroká, también a él le vamos a habilitar que si ya trajeron la ofrenda vespertina y ahí el hombre llegó con su ofrenda de purificación y dijo, no, pero ya hicimos la ofrenda de la tarde, no se puede traer ninguna otra ofrenda. El hombre explica su situación, dice Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroká, le vamos a habilitar a él también a que se le acepte y hagan su ofrenda de purificación para que él en ese mismo día, en esa misma tarde, pueda consumir la ofrenda que le quedó pendiente consumir del día anterior que tenía prohibido para cumplir con esta obligación y precepto de comer y consumir de la ofrenda. Que se va a sumergir y va a comer de su ofrenda en la tarde. Este Ba'erev sería en la tarde, no en la noche. Hasta aquí es lo que dice esta Baraitá. Dice la Gemara, Bishla maletam nakama, yabo hace de Pesach sheish bo karet ve'ilchei hace de ashlama shem bo karet. Yo entiendo la primera opinión que trajo esta Baraitá, que nos trajo como única excepción de ofrenda, la ofrenda de Pesach posterior a la vespertina. Y luego agregó, ¿quién debía traer su ofrenda de purificación el 14 de Nisan? Esa fue la segunda única excepción que trajo, de ofrendas, de sacrificios de animales. Esta opinión yo la puedo entender. ¿Por qué? El incumplimiento de
el consumo del Corbán Pesaj, el incumplimiento en la mitzvah, en el precepto de Pesaj, si bien es una mitzvah, es una orden y precepto positivo, tiene uno de los castigos mayores. Hay solamente en toda la Torá 2 preceptos positivos que el incumplimiento de ellos es castigado con karet, con muerte prematura. Uno es el Brit Milá y otro es el Corbán Pesaj. Entonces, si este hombre que le falta su ofrenda de purificación en la víspera de Pesaj, era el último día, tenía que traer hoy su ofrenda de purificación, no la va a traer, va a estar en falta porque no va a poder cumplir con el precepto de Pesaj. El no cumplir con Pesaj es muy grave, tiene karet, muerte prematura. Entonces, prefiero que hagan una excepción y que le transgredan la regla y la orden que dice no se traen ofrendas posteriores a la vespertina, que eso sería un AC, eso sería un precepto activo. La orden es todas las ofrendas las traen posterior a la de la mañana, de lo que se deduce, y no posterior a la de la tarde, como estudiamos en el shiur anterior, lo último que fue estudiado en el shiur anterior. Por lo tanto, es una orden, un precepto activo. Deben hacer todas sus ofrendas posterior a la de la mañana, y no automáticamente, y no a la de la tarde. Entonces, es un precepto activo que no tiene castigo de karet, no tiene castigo de muerte prematura. Alguno de los dos, este hombre va a tener que transgredir. O no trae la ofrenda de purificación de él, porque ya se trajo la vespertina, y entonces cumplió con la orden de nada después de la vespertina, pero va a estar en falta con el Pesaj, y va a estar en una falta con muerte prematura. En cambio, si nosotros le decimos que traiga la ofrenda de purificación, va a poder cumplir con el precepto de Pesaj, pero va a estar en falta con haber traído una ofrenda posterior a la vespertina. A eso nos dice, está claro y entiendo, que se prefiere transgredir la liviana y que prevalezca la severa. El Rabbi Ishmael no se olvidó Hanan ben Beroká. En cambio, de acuerdo al Rabbi Ishmael, el hijo del Rabbi Hanan ben Beroká, me hace que él habló durante todo el año, no cuando se trata de la ofrenda de Pesaj. Cualquier ofrenda, como dijimos, se la había traído un día anterior, la ofrenda de Shelamim, que es una ofrenda común, y debe consumirla, y para cumplir con el precepto de consumirla, como dijimos que es un precepto de la Torah consumirlo, le habilitamos pasar por otro precepto. ¿Por qué va a tener prioridad o va a prevalecer el precepto de consumir la ofrenda de Shelamim al precepto de traer las ofrendas solo posterior a la de la mañana y no a la de la tarde? Estamos exactamente en la misma categoría. Y si estamos en la misma categoría, lo más correcto sería decirle: quédate en tu lugar y no hagas nada. ¿Por qué vas a actuar activamente pasando por una orden? Amar Rabiná, Amar Rabjistá, dijo Rabiná, nombre de Rabjistá, la explicación es la siguiente. En esta veraitá, Rabbi Ishmael, el hijo del Rabbi Hanan ben Beroká, que dijo esto, estaba hablando que el hombre tenía tzarat, como dijimos, pero no estaba con un poder adquisitivo elevado. No tiene mucho dinero. En ese caso, la ofrenda de Hatat, dijimos que tenía que tener 3 ofrendas: Olá, Hatat, Olá y Asham. La ofrenda de Hatat, que sería la ofrenda de expiación por una falta, que tiene que traer también, la puede traer cuando no tiene dinero, en vez de con una ovejita o con una cabrita, puede traer una tórtola o un palomín. Se arregla con pequeñas aves, tórtola o palomín. ¿Y qué pasa? Lo único que va hacia el mizbeach de la tórtola o palomín, de hatat, de expiación, es solamente su sangre. No hay absolutamente ninguna parte de esa ave que se tenga que quemar sobre el mizbeach, sobre el altar. Y cuando la Torah nos enseñó, no se trae nada, o mejor dicho, debes traer todo, sobre la matutina, sobre la ofrenda matutina y no sobre la vespertina,
se refiere a no quemar en el altar ninguna ofrenda, ningún solet, ninguna minjá incluso, ninguna de las ofrendas de harina, pero habla solamente de no quemar sobre el mizbeach nada posterior a la vespertina. Todo debe ser elevado y quemado en el mizbeach sobre la matutina y no sobre la vespertina. En el hatat ha'of, en esta ofrenda de ave, esta tórtola de expiación, no hay nada que se tenga que quemar sobre el mizbeach, por lo tanto, no se va a estar en ninguna infracción. Y ese es el motivo que él permitió que venga este Metzorá, este hombre con lepra, con zarat, y que en su último día de purificación pueda hacerlo incluso posterior a la vespertina. Así cumple con el precepto de comer de sus ofrendas, ya que no estaría en esta situación en falta al traer el hatat ha'of, al traer su tórtola o palomín de expiación. La papá dijo incluso si se trata de un hatat, de un animal de expiación, también se puede entender. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ahí nuevamente va a surgir el interrogante. Ahí sí está la prohibición de quemarlo. Porque en un animal se queman, ¿sí?, las distintas vísceras y órganos que la Torá especificó. Y eso está prohibido. Nos dice, él va a degollar el animal para recibir la sangre, llevarla y salpicarla como corresponde. Y aquellos miembros y órganos que hay que quemar sobre el altar, los van a subir, pero no los van a quemar. Los subimos porque si estos órganos pasan toda la noche debajo del altar, quedan pesulim, quedan descalificados para el cumplimiento de la mitzvah. Se llaman pesulim beliná, quedan, ¿sí?, por haber pernoctado y haber pasado toda la noche fuera del mizbeach, debajo del mizbeach, quedan descalificados. Entonces, los vamos a subir sin quemarlos. Si ya están arriba del mizbeach, en linabro yosh mizbeach, no está el concepto de pernoctar cuando ya se encuentra sobre el mizbeach. Y como no los quemamos, tampoco pasamos por la prohibición de quemar algo posterior a la ofrenda vespertina. Dice la Gemara, está muy interesante la situación que estás planteando. Es verdad, no se pasaría por ninguna prohibición y se podría permitir. Pero Be'aika Asham, eso sirvió solamente para el hatat, como acabamos de hablar, para la ofrenda de expiación. Pero todavía está el Asham, la ofrenda que dijimos que servía para la purificación, la ofrenda de culpa, que viene a purificarlo, de la cual había que colocarle de la sangre, dijimos, en la oreja y en sus pulgares. Esa, no hay otra opción más que un animal. Es imposible traer de ella, no existe ningún asham, ninguna ofrenda de asham, de culpa, que se pueda traer con aves. Esto sí o sí traía su corderito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos purificarlo si no trajimos el corderito? Pudimos haber traído el hatat, la ofrenda de expiación, dijimos que eran 3, la de expiación podemos explicarla perfectamente. La ofrenda íntegra de Olá también se puede explicar que trajo tórtola o palomín, eso no es problema. Pero, ¿cómo vamos a hacer con la ofrenda de culpa que sirve y es la indispensable para purificarlo? Entonces, Bisha Manera Papá, Jairo de Malila, de acuerdo a la segunda explicación, la que dijo la papá, nos podemos arreglar. Él dijo, traemos animales, los degollamos, salpicamos su sangre, subimos los miembros y órganos que corresponden subir y no los quemamos. Entonces, no estamos en falta porque no se quemó nada posterior a la ofrenda vespertina. Y por otro lado, el hombre este quedó purificado, ya que se trajeron sus ofrendas y se salpicó la sangre de sus ofrendas. Y al estar él purificado, va a poder consumir perfectamente
de aquella ofrenda que le había quedado pendiente del día anterior, como explicamos antes detalladamente. Entonces, de acuerdo a la explicación de Rapapá, que él situó las palabras del Bishma ben Beroká de esta manera, ofrendamos, subimos al altar y no lo quemamos, está perfecto. El de Rab Hizda, pero de acuerdo a Rab Hizda, que él planteó que estábamos hablando de una tórtola o un palomín, eso, como dijimos, es imposible en el Korban Hashem, en la ofrenda de culpa. ¿Qué va a contestar al respecto? Hambre, Shekarev Hashamó. Dijeron, aquí estamos hablando que él ya había traído su ofrenda de purificación. Le faltaba traer la ofrenda de expiación. Ve ahí que, hola, ya, pero todavía está. Entonces, sobre eso dijo que la ofrenda de expiación era una tórtola o un palomín y no hay nada para quemar de él. Ve ahí que, hola, todavía falta la tercera que dijimos que era la ofrenda íntegra. Legitema, hola, la meakva, y si vas a querer argumentar que la falta de esa no lo inhabilita, no es indispensable para su purificación traerla. Es verdad que él debe traerla y le va a quedar pendiente, pero no es necesaria para su purificación, así que la podemos dejar hasta mañana. Igualmente ya va a estar purificado. De Atania, es aquí que ya estudiamos. Este mismo jajam que habló aquí, habló allá. Y dijo que Shem Shahatatov Basamó Meakevim, así como la ofrenda de expiación y la ofrenda de culpa son indispensables para que pueda estar purificado. Kaj Meakevim Noto, Kaj Olato Meakevato. Así también, la ofrenda íntegra también es indispensable y de no traerla no está purificado. Y si no está purificado, obviamente no va a poder comer de la ofrenda que le quedó pendiente del día anterior y se le va a perder ese precepto de consumirlo. Vejitema, veces carvado lato. Si vamos a querer explicar que también estamos hablando que así como anticipamos y él había hecho su ofrenda de expiación, su ofrenda de culpa durante el día, y también ahora vamos a decir hizo su ofrenda íntegra durante el día, y lo único que le había quedado pendiente era la ofrenda de hatat, de expiación. Es decir, de las tres, él había hecho dos correctamente antes de la ofrenda vespertina. Así quedaría el orden de lo que está diciendo la Gemara. A la tarde, él trajo su ofrenda íntegra, trajo también su ofrenda de culpa, trajo la olá y la sham, se hizo todo correctamente, trajeron luego la vespertina porque ya era el horario, y el hombre por algún motivo, había extraviado, vamos a suponer, su corderito, hicieron la ofrenda vespertina como corresponde, encontró su corderito de Hashem, su corderito de purificación, de culpa, lo trae ahora, perdón, el hatat, el de culpa, de purificación ya lo había traído, encontró la tórtola o palomín de hatat, que dijimos que así estaba hablando de acuerdo, ¿sí?, a la interpretación de la Gemara, encontró la tórtola o el palomín de hatat, y ahora lo podemos hacer sin inconveniente, ya que incluso que se hizo la vespertina, no hay nada para quemar arriba del Mizbeach. Y si es así, podemos entender perfectamente lo que dijo el Bishmael ben Haram ben Beroká. El punto es que dice la Gemara que es imposible que él haya traído ya con anterioridad la ofrenda íntegra antes de esta tórtola o palomín de hatat, de expiación. ¿Por qué? ¿Acaso es posible traer la ofrenda íntegra antes que la de expiación? De Atania, tenemos estudiado. El pasuk dice va a traer la tórtola de hatat primeramente. Mata Mulomar, ¿para qué tuvo que el pasuk decirnos primeramente? Si la intención es para decirnos que debe hacerse la de expiación previa a la ofrenda íntegra que nombra ahí el pasuk, es innecesaria la aclaración. El versículo sigue diciendo, y la segunda la va a hacer como olá,
como ofrenda íntegra como corresponde. Si yo ya digo que la segunda se la hace como olá, se la acerca y se la ofrenda como olá, como ofrenda íntegra, se sobreentiende que la primera era la de expiación. Entonces, ¿para qué tuvo que aclarar? La de expiación es primera y segunda es la de olá. En la semana Av, sino de aquí nos construyó un concepto para toda la Torah. Lejol hataot, para todas las ofrendas de expiación, sheyeu kodmot lejol olot, que se deben traer antes que cualquier ofrenda íntegra. Siempre que haya dos ofrendas para traer de la misma persona, hatat y olá, una ofrenda de expiación y una íntegra, se trae primero la de expiación. Esto es lo que dice Veikri Betasher la hatat de Rishona. Y así nosotros aprendimos de este pasuk de afilu hatat daof kodem de olat bema, que incluso si es un palomín chiquitito, un palomín de expiación, tiene prioridad incluso a un toro grande de olá, de integridad. De todas maneras, el hatat siempre de expiación es anterior. Por lo tanto, no podemos decir aquí entonces que la situación era que el hombre este Metzorá, que estaba en su día octavo y quería hacer la purificación como corresponde, trajo durante el día su ofrenda de olá, su ofrenda de culpa, también la de Hashem como corresponde, hizo todos los procesos correspondientes y en regla antes de la ofrenda vespertina, y le quedó pendiente el palomín de hatat y lo trajo después de la ofrenda vespertina, que si bien no hay prohibición de traerlo después de la ofrenda vespertina porque no se quema nada de él arriba del Mizbeach, de todas maneras estamos imposible, en falta, porque no se puede haber traído primero la de olá, la íntegra, antes que la de expiación. Amar Rabá, a esto contesta Rabá y nos dice, Shane Olad Metzorá, de la Hamará Amar, con respecto puntualmente a la ofrenda íntegra del Metzorá, hay una distinción a todo el resto. De la Hamará Amar, porque Boreolam dijo en la Torah, Ve'he'ailah kohenet ha'olá, she'he'ailah kebar. La Torah dijo, distinto a la expresión que tendría que haber dicho, el pasuk tendría que haber utilizado, Ve'ya'ale haolá, y va a traer a futuro, y traerá en futuro la ofrenda de olá. Primero la de hatat, que es la que estaba hablando el pasuk, y a futuro va a subirá, esa sería la traducción, y subirá la de olá sobre el altar. El pasuk utiliza la expresión veerá, y subió en pasado. ¿Por qué está aparentemente mal redactado? Hablando en pasado lo que tendría que estar en futuro. Para enseñarnos que de haberse dado el caso en el que cambiaron el orden, específicamente aquí en las ofrendas de Metzorá, se cambiaron el orden y se trajo ya primeramente la olá, la ofrenda íntegra, que igualmente va a servir. Por lo tanto, así nosotros vamos a acomodar lo que está escrito en las palabras del Bishmael Ben Servío Hanan Ben Beroká. ¿Por qué? El Mejusar Kipurim, a quien le falta su ofrenda de expiación, durante cualquier época del año, si él había traído otra ofrenda que le quedó pendiente consumir y está ahora en su último día de purificación y último día para poder consumirlo, le vamos a habilitar traer su ofrenda de expiación incluso posterior a la ofrenda vespertina. Eso le vamos a permitir solo dándose estas condiciones. Si ya había traído durante el día su ofrenda de olá, que tratándose del Metzorá, la Torah dijo que si ya lo hizo, le sirvió. La ofrenda de Hashem, de culpa, con la que le salpicaron la sangre en los lugares como corresponde, y no llegó a traer su palomino tórtola de hatat, de expiación, se hizo la ofrenda vespertina como corresponde, y ahí trajeron la de expiación, le vamos a permitir, ya que ahí no hay prohibición, porque no hay nada de esa ofrenda de expiación que se tenga que quemar arriba del Mizbeach. Así es entonces las palabras del Bishmael Ben Servío Hanan Ben Beroká.